Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Jiménez Hernández. Voy a hablar del aparato urinario, la anatomía y técnicas de examen en la materia de radiología y imagenología a cargo del doctor Gustavo Pulido. Recuerdo anatómico. Bueno, los riñones van a estar situados en el retroperitoneo a ambos lados de la columna vertebral. Van a tener un tamaño de entre 11 y 12 centímetros de longitud, 5 a 8 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor. Van a tener una posición oblicua. La pelvis renal recoge la orina de los cálices mayores, que a su vez se dividen en menores. La vejiga urinaria es más o menos ovoidea y va a estar cubierta por peritoneo en su cápsula. En los varones, la cara posterior de la vejiga está separada del recto por las vesículas seminales y los conductos deferentes. En la mujer, la relación posterior e inferior se hace con el cérvix y la pared anterior de la vagina. Técnicas de exploración. Una exploración primordial en el estudio del aparato urinario. El estudio va a permitir demostrar la posición, tamaño y forma de las siluetas renales, la imagen de los músculos OPS y mostrar algunas patologías como masas, calcificaciones, cuerpos extraños y lesiones del esqueleto. Esta es una radiografía de un abdomen simple, el cual va a tener una historia de cólicos nefróticos que muestra lo que son cálculos renales a la izquierda de la columna en el seno del istmo de unión de un riñón en herradura, el cual tiene un contorno inferior que es claramente apreciable. Método de elección para el estudio ultrasonógrafo. Método de elección para el estudio del aparato urinario. La exploración se realiza por medio de la exploración con una inyección de lo que son 50 de contraste intravenoso y se obtienen radiografías tempranas a los 3 o 5 minutos y va a permitir visualizar la visualización del parénquima. Se completa con una visualización de todo el sistema colector y una radiografía de la vejiga urinaria antes y después de la micción. Anatomía renal en la urografía y nefrotomografía. El riñón derecho va a ser más grande que el izquierdo por 0.5 centímetros. La longitud del riñón, como habíamos mencionado, es entre 11 y 12 centímetros de longitud. El riñón derecho se visualiza ordinariamente 1 o 2 centímetros más abajo que el izquierdo. La pelvis renal generalmente va a ser de forma redondeada o cuadrada, el cual tiene 3 cálices mayores que se van a dividir en cálices menores, uno anterior y otro posterior, los cuales van a formar una copa donde se ajusta a la pirámide renal. La siguiente imagen que puse es una anatomía urográfica normal, la cual es obtenida a 11 minutos y después de retirar la compresión abdominal muestra claramente los cálices, la pelvis renal, así como ambos uréteres hasta su entrada a la vejiga. Radiografías oblicuas. Esta va a ser útil cuando no se pueda realizar una tomografía renal y se pueden separar las calcificaciones superpuestas a las siluetas renales. Radiografía en prono. Este va a ayudar al relleno de todo el sistema colector al estar en dicha posición, ya que los riñones están más altos que la vejiga. Radiografía retrasada. Cuando existe un retraso en el funcionamiento de uno de los riñones debido a la presencia de obstrucción, se pueden obtener radiografías retrasadas de hora en hora hasta las 24 horas. Pielografía retrógrada. Se realiza mediante un catéter introducido en el uréter a través de un endoscopio. Esta es una pielografía ascendente de un enfermo con una anulación funcional del riñón izquierdo, el cual demuestra lo que son numerosos defectos de la replexión a nivel de los cálices y pelvis renal por una urotelioma múltiple. La utilización de lo que son altas dosis de contraste en una urografía intravenosa hace menos necesaria
en la actualidad esta técnica. La cistografía. Está la cistografía por vía intravenosa. Al final de la urografía intravenosa se puede realizar lo que son radiografías anteroposterior, oblicuas, prono y lateral, así como tomografías. La cistografía retrógrado va a ser la colocación de un catéter estéril en la vejiga urinaria. Se evacúa la orina residual y las principales indicaciones son para la demostración del reflujo urinario, estudio de masas de la vejiga urinaria, detección de fístulas entre la vejiga y los tejidos blandos o vísceras pélvicas, relleno de quistes uracales persistentes. La uretografía retrógrada. La indicación es para la demostración de estenosis uretrales traumáticas, estrecheces inflamatorias, falsas vías, accesos periuretales, fístulas, compresión intrínseca prostática y la evaluación del estado postquirúrgico. Esta es una uretrografía miccional en un niño en el cual se sospecha de reflujo. La deferentografía. Este es para demostrar la permeabilidad del tracto genital. Esto va a ser sobre todo en varones que no son fértiles y esto es mediante la inyección de 2 a 4 de contraste a través del mismo. La cavernosografía, las indicaciones son para la induración del pene. Esto puede ser por la enfermedad de Peyronie, el priapismo, las lesiones metastásicas, atrofia y fibrosis del pene, la impotencia y el trauma. En la figura 36 es una deferenterografía normal tras la inyección del medio de contraste en ambos conductos deferentes. En la figura 37 es una cavernosografía que está normal. La inyección con contraste en el surco balanoprepucial va a mostrar lo que es el relleno normal de ambos cuerpos cavernosos. La ultrasonografía. La anatomía normal, la cápsula puede delimitarse por sus ecos densos. Los espacios medulares son sonotransparentes, los uréteres no son visibles y la vejiga, si está llena, se podría llegar a estudiar. La indicación es para detectar lo que son masa renal, masas quísticas, enfermedad del médico renal, hidronefrosis, uremia, trasplante renal, patología fetal, anomalías congénitas, evaluación del espacio perirreal, próstata y testículo. Esta es una anatomía de una ultrasonografía normal del riñón. Es una imagen sagital y coronal del riñón derecho. Esta es una ultrasonografía que va a tener una patología genitourinaria. En la imagen 1 va a ser un ejemplo de una masa sólida que produce lo que es compresión en el borde anterior del sistema colector renal, lo cual lo separa y va a producir una discreta uropatía obstructiva que va a ser secundaria a la presencia de un hipernefroma. En la imagen 2 va a ser una imagen quística del polo superior del riñón que va a tener características de quistes. Pielografía anterógrada percutánea. Se realiza por punción percutánea de la pelvis renal con extracción de orina e introducción de un medio de contraste, el cual va a permitir una visualización de todo el sistema colector. Las indicaciones fundamentales son en niños por las dificultades de hacer una pielografía retrógrada, el estudio y evaluación de procedimientos quirúrgicos como la vejiga ileal, las obstrucciones e infecciones en las que están contraindicada la pielografía retrógrada, en el riñón no funcionante de una etiología desconocida y como un método de guía para radiografía intervencionista. El TAC, la tomografía axial computarizada, es indicada para masas renales complejas no claramente definidas por ultrasonido, la hidronefrosis de origen indeterminado, el riñón no funcionante, desplazamientos renales por probables masas, complicaciones de la cirugía renal y del trasplante renal, lesiones del espacio perirrenal, estadiaje de tumores renales,
el trauma renal, la recidiva de hipernefroma y cálculos dudosos pediátrica. Este es el TAC de una patología urinaria. La imagen 1 y 2 van a corresponder a lo que es un hipernefroma del lado derecho, en la cual va a mostrar lo que es claramente la presencia de un trombosis tumoral de la cava, que va a estar caracterizada por la presencia de un defecto de la replexión interno de una cava que está aumentada de tamaño y a la que va a llegar lo que es una vena renal derecha que también está trombosada. En la imagen 3 va a corresponder a la recidiva de un hipernefrotoma que va a invadir la pared posterior del tronco. Linfografía. Este es para la evaluación de tumores del tracto genitourinario y está indicado para tumores de testículos, tumores de vejiga urinaria, tumores de próstata, tumores de pene, tumores de cervix y útero. Angiografía. Está la angiografía renal, indicada para tumores parenquimatosos renales, tumores de células transicionales del sistema colector, pseudotumores, tumores benignos, trauma renal y lesiones vasculares renales. Y la punción biopsia. En el tracto urinario, la presencia de masas retroperitoneales es una indicación, pero en el caso de tumores renales, la biopsia se va a limitar generalmente a nódulos tumorales sospechosos de malignidad o de lesiones óseas sugerentes de metástasis. Y eso sería todo.